La gracia de nuestro buen Dios esté con cada uno de ustedes. Yo les aseguro, nadie es profeta en su tierra. Qué palabras tan fuertes dice Jesús, pero son tan reales. Y sobre todo, ese profeta en tierra propia no puede ejercerlo si no hay humildad, si no hay sencillez, si no hay intención de conversión. Jesús entra en Nazaret a una sinagoga y ahí expresa esta sentencia. Y entonces da unos ejemplos de la historia, del pasado del pueblo de Israel, en el que ellos no han comprendido, no aprendieron, digamos, la lección. Y pone el Señor entonces dos ejemplos, donde había mucha hambre, había muchas viudas, y se esperaba que el profeta, que es el enviado de Dios, es el que asista a las necesidades del pueblo, en este caso a las viudas. Y el profeta no va con las viudas del pueblo de Israel, sino con la viuda de Sarepta, fuera de las fronteras del pueblo elegido. Y eso les molesta a los paisanos de Jesús. Y pone otro ejemplo. Había también muchos enfermos, muchos leprosos en tiempo del profeta Eliseo, y sin embargo no fue enviado a ninguno de ellos, sino a Naamán, un pagano, que claro buscaba la conversión. Con este pasaje Jesús quiere decirle a los judíos y nos dice a nosotros que la salvación es universal. Ellos creían que era exclusivo para ellos, que todo mundo iba a perecer y que solo el pueblo de Israel se iba a salvar. Y como tenían a Jesús como un profeta, querían que ese profeta ya cumpliera la promesa de Dios, que ese profeta ya les premiara, como si de verdad fueran obedientes a la ley de Dios. Hermanos, también nosotros podemos encontrar estas experiencias en la vida. ¿Quién es profeta en su tierra o en su campo o en su estado de vida? Para un papá, qué difícil es educar a sus hijos, porque sus hijos ven al papá como malo, porque le niega permisos, porque lo castiga, porque lo reprende. Qué difícil para una mamá ser profeta para su esposo, porque ella de alguna manera ve ciertas realidades en el matrimonio o en la vida conyugal y el esposo se cierra, se niega y se queda en sus traumas y no hay nada. Qué difícil es incluso para nosotros los sacerdotes que anunciamos el mensaje de Dios y que a veces pareciera que les entra por un oído y que sale por el otro y no hay conversión. No somos profetas en nuestra tierra. Qué difícil es entonces llevar el anuncio del Señor a aquellos que nos conocen. ¿O por qué exigen de nosotros una vida coherente, una vida santa y también nos cuesta trabajo llevarla? Pero hermanos, el que un sacerdote no sea santo, que un padre de familia no esté al 100, que una madre de familia tenga un carácter de tal cual manera, no exime a nadie de la propia conversión. Por eso, aceptar el mensaje de Dios, hermanos, es aceptar que Él es el único que nos puede reprender, que nos puede amar y que nos puede llevar al Padre. Que el profeta del cielo, que es el mismo Jesucristo, nos conceda la gracia de entenderlo y vivirlo. Que así sea. Señor, esté con ustedes, con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Bonito día en el Señor.